Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para esta serie donde hablamos de la presencia de Dios, tengo conmigo nuestro gran amigo del ministerio, el pastor Javier Castro. Pastor Javier, tienes una iglesia ahí en el centro de la ciudad, pero ¿dónde está exactamente? Porque si hay gente que vive por allá para que te puede ir a tu iglesia, por ejemplo. La congregación se llama Vida en Plenitud. Y estamos ahí en Carpintería 72 en la colonia Morelos. Ah, perfecto. La delegación es Venustiano Carranza. Ok, pues sí, pues si vives por ahí, pues tienes una oportunidad de conocer al pastor y de ir a su iglesia. Es una gran bendición Todos serán conocer bienvenidos. esta iglesia. Bien, pastor, pues estamos hablando de la presencia de Dios y vamos a ir más hacia cuál es la revelación que podemos tener, ¿verdad? Cuando entramos en la presencia de Dios, obviamente Dios se va a revelar. Va a revelar, hemos visto su santidad, va a revelar muchas cosas y tenemos que saber aprovechar la presencia de Dios. No vamos ahí nada más para estar en éxtasis, Sí, así es. Sí. sino para que haya algo que podemos primero ministrarlo a Él, porque creo que la primera cosa es de ir a alabarlo y adorarlo. Sí. Pero después viene la administración de Dios en forma de la revelación de quién es Él, de quiénes somos nosotros en Él, de tantas cosas que podemos aprender para que realmente después seamos nosotros una gran bendición en esta tierra. Porque vamos para ser bendecidos, para bendecir. Vamos para su presencia, para representarlo después. No podemos venir de parte de Dios si no fuimos primero con Él. Sí, cómo no. Y somos llamados a ser los embajadores del reino, los embajadores del Rey. Pero, como dice Jesús a Felipe, si me has visto a mí es porque has visto al Padre. Yo pienso que Dios piensa de nosotros, ahorita los que te ven a ti me tienen que ver a mí. Wow. No, es su expectativa. Por eso nos ha nombrado colaboradores, embajadores, hijos. Un hijo siempre se tiene que parecer a su padre. Cuando alguien ve a tus hijos, te dice, ay no, pues ahí veo al papá, ¿verdad? Sí. Y es tan importante saber esto, pero eso viene porque vamos a la presencia de Dios, porque tenemos la revelación de quién es Él y quiénes somos nosotros en Él. Así es. Y la palabra habla mucho de esto, ¿no? Sí, cómo no. Estuvimos viendo precisamente lo que comentas del hecho de parecernos a Él, de tomar de su esencia. De que la presencia de Dios vaya más allá de un ritual, de algo que solamente se experimentó, pero que no se está viviendo de una forma natural. Yo creo que en este tiempo, sí creo que Dios está levantando una generación de hijos llenos de la presencia de Dios. Es importante. Que van a reflejar su gloria, ¿verdad? Estuvimos viendo el aspecto de qué pasa cuando un hombre decide buscar la presencia, cuando una iglesia decide buscar su presencia, qué es lo que pasa. Y encontramos que en Éxodo capítulo 3 leíamos la vez anterior de que Dios revela su santidad cuando le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú estás pisando santo es, y Dios revela sus promesas, ¿verdad? Se presenta y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y el Dios de promesas. El Dios finalmente. de promesas, de pactos, sí, que cumple sus promesas. Y en el versículo 8 dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces Dios revela, número 3, Dios revela sus propósitos. Sí. ¿Sí? O sea, cuando estamos hablando de propósitos,
estamos hablando de diseños terminados. Dios tenía un proyecto Sí, con, claro. con el pueblo de Israel, Sí. y necesitaba a un hombre en el cual él iba a depositar esos proyectos, esos propósitos. Platicamos en la primera serie de la presencia de Dios, de que el mundo que estamos viviendo, de supuestamente de caos, de enfermedad, de desempleos, de crisis en general, Ajá, sí. pues a Dios no lo toma por sorpresa. No. O sea, cada generación tiene un propósito que cumplir en la tierra. Como iglesia, creo que la iglesia, de hecho, es el lugar donde Dios revela sus propósitos. Claro, Y claro. esos propósitos ya están cumplidos en Cristo Jesús. Nada más nos toca ir a caminar hacia ese lugar. Para el pueblo de Israel, la tierra prometida era el propósito de Dios en este periodo de vida, Sí. ¿verdad? Del pueblo. O sea, he descendido para librarlos de la esclavitud de Egipto e introducirlos a una tierra que fluye leche y miel. Miel. Ahora, son tierras de promesas, pero esa tierra de promesa significa en Cristo. Cristo es la tierra de promesa para nosotros ahora. La tierra de promesa, la tierra prometida para los hebreos era un lugar de abundancia, era un lugar de paz, un lugar de seguridad. Y pues todo esto es Cristo de nosotros, ¿verdad? Exacto. Cristo es la tierra de promesas, como dice Josué, ¿verdad? Dios le habló a Josué en el capítulo 1 y le dijo, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo. Entonces, necesitamos pisar con el pie de la fe las promesas que Cristo ya tiene para nosotros. Él dijo que Él ha dejado un camino. Todo lo que Cristo recorrió, todo lo que Cristo conquistó, lo conquistó para nosotros. Entonces, Cristo se vuelve el reto para nosotros. Se vuelve el propósito de la plenitud de Dios en la tierra. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces Jesús contiene la tierra de promesas, la tierra de plenitud, de reposo, de descanso, de bendición. Y el propósito del Padre es que conozcamos ahora a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Ajá. Entonces, Dios le dijo a Moisés, se revela y le dice, yo te voy a revelar el propósito por el cual yo estoy viniendo a ti. Y creo que la iglesia hoy día necesita meterse en la presencia. Cuando se mete en la presencia, los propósitos para esta generación de hijos de Dios será revelada. Necesitamos, ¿verdad? Vamos, yo estoy en un lugar no muy grato, ¿verdad? Para vivir, en un lugar donde hay mucha violencia y yo le he orado una y mil veces, le he preguntado a Dios, ¿qué quieres que yo haga en este lugar? Pero al mismo tiempo le he dicho, Señor, dame la unción, dame el poder, dame la unción que esta gente necesita. Porque no es lo mismo operar en otra zona como en la zona de Tepito. Necesitas una gracia de Dios, necesitas una unción específica. De Isaías 10:27 dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción, por causa de la presencia. Y yo creo que la presencia de Dios, Él es la que nos ha mantenido ahí. Claro. Es la que ha roto los yugos. Y vuelvo a repetir, Él está mostrando de propósitos para nosotros como CBP y creo que deberíamos de estar buscando como iglesia y como creyentes individualmente también. Sí, también. Por Porque supuesto. hay un llamado de Dios para cada creyente, hay un propósito. Así es. Cuando Dios planta una iglesia, cuando Dios planta a un creyente en una iglesia, o el hecho de haber conocido a Jesús en palabra de vida, ¿verdad? Hay un propósito. ¿Por qué los pastores Ibs y Yolanda son tus pastores? ¿Por qué Dios te ha permitido que te conviertas a través de este ministerio? Porque tiene un propósito para tu vida. Y yo les diría a los de palabra de fe y a los de CBP,
no te muevas del lugar donde Dios te plantó, porque hay un propósito. Exacto. Y a veces en la tierra de propósito está el fereceo, Ajá. está el que bucea. Sí, claro. O sea, no va a ser fácil, Ujú. ¿sí? Pero cuando Dios determina algo, Él lo cumple. Exacto. Y el enemigo está ya derrotado. Así es. Entonces, al momento que vas ahí donde está el fereceo, el heveo y todo esto, ya están derrotados. Así Vas es. para establecer el Sí. nuevo reino. No vas a pelear para ganar un reino. Esa es la gran diferencia. Y lo vemos también finalmente en la parte de los judíos, de los israelitas en el desierto. Vieron los gigantes, pero cuando Josué entra, no se mencionan ya. ¿Qué pasó con ellos? Es que en el propósito debe de haber responsabilidad. Y es, como dices, el diablo ya está derrotado. Estos enemigos ya estaban derrotados de antemano, porque Exacto. Dios en el propósito de antemano te provee, destruye tus obstáculos, destruye a tus enemigos, Camina. pero tienes que estar caminando en la unción, tienes que ser responsable con el propósito. Claro. O sea, esa palabra muy conocida que es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Y viene una pruebita al creyente y ¿Dónde se están los chispó. amenes que gritabas el domingo? ¿Verdad? Ya perdió el propósito. Exacto. Se salieron del propósito. Ujú. Sí, sí. ¿Quién lo derrotó? No fue el que buceó, No. no fue el cananeo, fue El su mismo. falta de responsabilidad, Exacto. su falta de fe. ¿Sí? Nosotros tenemos que mantengámonos en la fe, Exacto. en el propósito. Sí, sí, sí. Sí, y es ahí donde la gente se rinde y abandona finalmente el territorio que Satanás va obviamente a ocupar. Él se enriquece por lo que nosotros perdemos. Sí. Porque yo me acuerdo que hace 2000 años la Biblia dice que él fue despojado, desnudado. Totalmente, sí. Entonces, este día, Derrotado. él no tenía un recurso. ¿Por qué tiene recursos hoy? ¿De dónde los sacó? Pues de nosotros mismos, los bendecidos, que dejamos pasar la oportunidad, Sí. que nos rendimos antes de llegar a la tierra prometida. Bueno, el diablo ocupó Israel 40 años ilegalmente, porque cuando salieron de Egipto ya no era de él. Total. Pero el pueblo no logró entrar Le dieron lugar al diablo, Exacto. dice la escritura, ni deis lugar al diablo. al diablo. O sea, el diablo está derrotado, pero las personas le dan la victoria o le dan lugar. Le dan lugar. Y él se aprovecha y mientras, pues él empezó a meter su gente ahí. Ajá. Y Así eso es lo que asustó a los 10 espías de los 12. Sí. Porque vieron, pero nada más era de ya entrar. Y cuando Dios determina hacer algo con el creyente, lo va a cumplir. Sí, siempre. Solamente nos toca permanecer en la verdad. No soy hombre que miente ni hijo de hombre que se arrepiente. Así es. Yo he hablado, no lo haré. Sí, Dios te está totalmente. retando ahí diciendo, oye, que no me conoces. Es un poquito el sentido, ¿no? Sí, es conectarse con su presencia, ¿no? Decíamos hace rato del Salmo 139:7, donde dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu y de dónde huiré de tu presencia, ¿no? Y yo creo que necesitamos conectarnos con la eternidad. Cuando yo me conecto con la eternidad, yo me conecto con la presencia de Dios. Sí. Y dice la escritura en Colosenses 3:1, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Efesios capítulo 1, ahí por el verso 4, Pablo le dice a los de Efesio, ¿verdad? Dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Sí, sí, sí. Entonces recuerdo que en Corintios, él le dice a la iglesia de Corintios que él fue traspuesto al Sí. tercer cielo. Sí. Algunos teólogos dicen que fue cuando lo apedrearon, que cuando lo golpean. Lo y dejaron apedrean, ahí tirado. sí, dicen que él muere y que es cuando él pues se mira en el cielo, es traspuesto hasta el tercer cielo. Anda. Y dice que fue
Dice que le fue mostrado cosas inefables que eran difíciles para el lenguaje humano el poderlos descifrar y darlos a conocer. Sí. Pero me llama la atención que a la iglesia de Éfeso era conocida como, bueno, los teólogos, comentarios de los teólogos, ¿verdad? Como la iglesia del Apocalipsis o como la que tenía la revelación, ¿verdad? Ujú. Y entonces puedo pensar esto, ¿verdad? Pablo muere, es traspuesto al tercer cielo y comienza a ver a los hermanos de la iglesia de Éfeso, a Luis, a Pepe, a Juan. Y entonces cuando llega a la iglesia, cuando ya vuelve en sí, Sí. dice, oye, ya vi a Luis, a Pepe y a Juan. Oye, vengo a decirles que los vi en el cielo. Sí. O sea, ustedes están sentados, yo los veo aquí físicamente, pero yo fui al cielo y ahora les vengo a decir del cielo que los vi en el tercer cielo, que los vi Sentados a la sentados diestra en de lugares. Dios. Wow. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Mirar las cosas a través de la eternidad. Yo he aprendido esto en mi vida como creyente, que yo necesito ver las cosas que no son como si fuesen. Es a través de la fe. Y cuando ha habido momentos difíciles en mi vida, yo me desconecto y tengo un dicho en lo personal, digo, esta situación o este presente no es mi realidad. No. Esto no lo acepto. He vivido situaciones de accidentes, de enfermedades, y yo me digo a mí mismo, no, esto ya pasó en la eternidad. Sí. Dios anticipadamente me llevó al futuro. Cuando yo me conecto con la presencia de Dios, Dios me lleva a ver el futuro para no experimentar mi presente o mi realidad. Exacto. Entonces a veces tienes que decirle, cuerpo, levántate en el nombre de Jesús. Esta circunstancia va a pasar. Entonces yo le diría a los creyentes, ¿verdad?, que están viendo esta clase, es cuando pases por un momento difícil, cuando veas al Ebeo, al Jebuseo, cuando veas el problema, la crisis, conéctate con la presencia de Dios y la presencia de Dios te va a llevar a mirar no tu realidad, sino ver las cosas a través de la eternidad. Se solucionan las cosas. Vas a pasar el dolor. Aquí está diciendo Dios. Aquí, yo he descendido para librarlos de las manos de los egipcios y sacarlos a una tierra de abundancia. O sea, anticipadamente Dios a veces empieza con el futuro. Sí. Entonces yo me conecto a mi propósito. Cuando yo veo mi propósito y digo, sí, como dice Jesús, puso el gozo anticipado antes del dolor de la cruz y vio hijos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo me conecto a mi propósito y digo, este problema va a pasar, esta crisis, este dolor, esto que estoy pasando no es mi realidad, porque sé que Dios cumplirá su propósito. Exacto. En mi vida. Entonces pongo la vista en Jesús, el que contiene el propósito, y me mantengo a pesar de los enemigos y a pesar de todo lo que me está sucediendo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y entonces sí puedo decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque Cristo ya terminó su propósito en mi vida. Exacto. Mientras hay propósito en tu vida, el diablo no te puede matar. Así es. Porque perteneces a Cristo y Él va a defender esto. El diablo nos mata cuando salimos de nuestro propósito. Así es. Entonces, muy importante estar donde debemos de estar. Y tu propósito primero, antes que todo, es estar en la presencia de Dios. Amén. Bien, pues hasta aquí llegamos para el día de hoy. Nos despedimos de todos ustedes. Gracias. Pero recuerdan, compártenlo, suscríbete, manda esto a tus amigos. Es de bendición para muchos. Y mientras todo esto, siempre en victoria. Amén.